Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de La búsqueda del Grial y las armas sagradas. Y vamos a iniciar el capítulo 3, que se llama El escudo de José de Arimatea. Vamos a ver. Capítulo 3. El escudo de José de Arimatea. El caballero Ibonet de Brione se desplomó en la misma puerta de la cripta. Galahad y el priori acudieron apresurados a asistirlo, y viendo lo mal herido que se hallaba, el monje salió corriendo al instante en busca de ayuda. Entretanto, Galahad levantó con cuidado la cabeza del caballero, lo justo para apoyarla sobre sus rodillas. Vio sus ojos desvaídos, con apenas vida, y le dedicó unas cariñosas palabras de consuelo. Una lanzada le había abierto la coraza y le había partido el pecho. Un frío invernal le helaba el cuerpo. Y Bonnet, desorientado por la proximidad de la muerte que ya lo rondaba, se sirvió de sus exiguas fuerzas para tomar a Galahad de la mano y hablarle. Un hilo de sangre caía por la comisura de su boca. Noble Galahad, eres tú, dijo, he fracasado, pero tú debes intentarlo. Tú, que eres el más puro. Sufrió un estremecimiento como si la muerte estirase de él para llevárselo sin tardanza, y él se resistiera a su ímpetu. Guardad las fuerzas. Los buenos monjes de esta abadía cuidarán de vos, contestó Galahad, intentando hacer brotar la esperanza en el herido. Os recuperaréis y podréis contarnos lo que habéis visto dentro de la cripta. Vos sois el único caballero que ha logrado la gesta de salir de ella. Y Bonnet negó con la cabeza. Mi alma ya no me pertenece. La respuesta de Galahad se perdió en el silencio, cuando la armadura, el cuerpo y la sangre que brotaba de Bonnet comenzaron a desvanecerse, perdiendo materialidad poco a poco hasta que desaparecieron por completo. Atónito, el joven caballero tardó unos instantes de comprender que una fuerza sobrenatural había robado a su compañero de armas el privilegio de la muerte y una sepultura cristiana. Se miró las manos. Ni siquiera quedaban en ella las manchas cruentas. Atribulado, llevó entonces la mirada hacia el interior de la cripta y vio que estaba ahí, reposando sobre el altar, el escudo. Tenía forma de lágrima y era de factura modesta, pintado de blanco y sin más motivos que una cruz carmesí marcada con sangre que, de algún modo fabuloso, no había perdido su brillo rojo. Rodeando los bordes se distinguía una orla, una inscripción en una lengua desconocida. A pesar de la sencillez de su hechura, lo envolvía un aura tenuemente azulada, como si el Espíritu Santo la acariciara. No había duda de que era un objeto divino, una reliquia sagrada. El mismo instante en que ese objeto inmutable
se le aparecía ante los ojos, Galahad sintió en su interior una voz celestial, tan perfecta como un cristal de nieve, susurrando en los oídos de su alma: solo el elegido, solo el más honorable de los caballeros puede probarse ante mí y, junto a mis hermanas, tomar el cáliz. Le dijo la voz. El corazón se le aceleraba mientras se volvía a uno y otro lado en busca de la fuente de esas palabras. Sacudido por la fuerte agitación, oyó la voz de nuevo. Este es Argentia, el escudo que nunca se quiebra, ungido por la mano de Dios. Galahad contuvo el aire en su pecho y, sin darse cuenta, sintió como si su ser poseyera ya todo el entendimiento que la empresa necesitaba. Aquella voz resonaba en sus adentros del mismo modo poderoso e incontenible que la fuerza desconocida que lo había guiado hasta el asiento peligroso. Le parecía que volvía a escucharla y que sentía de nuevo el extraño calor que notó al contacto con la silla, pero sobre todo se daba cuenta de que el sentimiento que le aceleraba el pulso no era el miedo, sino el coraje, aquel coraje que lo invadió en la mesa redonda. Volvía a experimentarlo. Debía enfrentarse al reto y resolverlo con éxito, por Yvonne, por Camelot, por el rey, por la tierra devastada. Cuando Galahad entró en su aposento, la voz todavía le quemaba las entrañas. Aquel sagrado verbo silenció la advertencia del priore. Vuestro compañero ha desaparecido como todos los que lo intentaron, y vos no tendréis suerte distinta, había dicho el fraile al verlo regresar para ir en busca de sus armas, resuelto a reclamar el escudo llamado Argentia. El ánimo del joven caballero no estaba para advertencias. Ardía de furia mientras se colocaba el gambesón y el peto, se ajustaba las braceras y el talabarte. Mi alma ya no me pertenece, le había dicho Yvonne. Sin duda, el precio de fracasar ante la prueba era muy alto. No solo se perdía la vida, sino el alma misma. Al parecer, el cuerpo y el espíritu de los pretendientes quedaban atrapados en un espacio ignoto, a medio camino entre lo terrenal y lo celeste. Así se le impedía al hombre cristiano recibir sepultura y, aún peor, se le negaba la resurrección prometida por Cristo. Ahora Galahad tenía la certeza más absoluta, tal como fuerzas muy superiores le habían permitido ser el único que pudiera asir la espada que flotaba sobre una piedra a las puertas de Camelot, y luego el único capaz de sentarse en el asiento peligroso. Ahora tenía que recoger el escudo Argentia. Solo así podría continuar el camino que tenía que llevarle finalmente hasta el Santo Grial. Sin embargo, a pesar de su determinación, de la seguridad que le daba el hecho de que hasta el momento no había fallado en ninguno de los desafíos,
formidables que se le habían planteado, imposibles para otros, no dejaba de temer que esta vez no pudiera conseguirlo. Acabaría inscrito entre los caballeros cuyos nombres recogían los volúmenes que descansaban en la abadía, se convertiría en un espectro etéreo, atrapado en un mundo intermedio, sin cuerpo y sin descanso. Cuando salió y recorrió el pasillo hacia las escaleras, ya eran un puñado los frailes, en su mayoría jóvenes, que lo esperaban para irle detrás. Había corrido la voz de lo que había sucedido. Algo era distinto en esta ocasión. Un caballero había salido de la cripta y hablado. Ahora su decidido compañero creía tener una buena oportunidad. La comitiva que lo seguía fue aumentando con la incorporación de frailes de más edad que aguardaban por el claustro hasta que detrás de Galahad se hubieran congregado todos los miembros de la comunidad. El joven caballero descendió hasta la galería de los anaqueles, seguido por los monjes, que permanecieron a una distancia prudente cuando él se plantó frente a la cripta. Ahí, al fondo, seguía reluciendo Argentia, cuyo resplandor cerúleo iluminaba la sala. Galahad sintió la llamada de nuevo, como una oración que no cesaba, que se prolongaba hasta el infinito. Este es Argentia, el escudo que nunca se quiebra, ungido por la mano de Dios, solo el elegido, solo el más honorable de los caballeros puede probarse ante mí y junto a mis hermanas tomar el cáliz, repitió la voz. El joven cruzó el umbral y súbitamente las puertas se cerraron a su espalda con un gran estruendo broncíneo, de tal forma que parecían sellar el destino del caballero. Galahad no se inmutó, más atento a la prédica que retumbaba en su cabeza, y dio un paso hacia el escudo. Una bruma se tejió en torno a él y poco a poco envolvió el aire de la cripta. Pareció que las paredes y las delgadas columnas que sostenían el techo se desvanecían ante sus ojos, como disueltas en agua. Todo sonido enmudeció de pronto, y el caballero se percató de que ya no estaba en el mismo lugar, sino que se había trasladado a un espacio donde las leyes de los hombres no eran las que gobernaban. Galahad desenvainó su espada. Ya no caminaba sobre losas de piedra, sino sobre una alfombra mullida. La niebla, de una consistencia casi líquida, le impedía ver sus propios pies, por lo que tuvo que agacharse para comprobar que lo que antes era piedra, ahora se había tornado tierra húmeda en la que crecían líquenes y plantas. Al incorporarse de nuevo, la bruma fue despejándose poco a poco hasta convertirse en una suave caricia hacia la altura de sus tobillos. Un sendero, flanqueado por pequeños árboles, se abría adelante. Alerta ante cualquier peligro, Galahad se lanzó a través de él, penetrando en aquel paraje que tenía todo el aspecto de vergel, de hierba tupida y ondulante. Sin embargo, era aquel un paraíso ominoso y terrible. A los lados del camino, dispuestos como estatuas, se distinguía entre la evanescente niebla una multitud de cadáveres
color ceniza, que yacían sobre la hierba. A su parecer, debían ser los caballeros caídos antes que él, sus predecesores, cuyos gestos permanecían disecados junto a una mueca de horror eterno, componiendo un inmenso camposanto sin lápida alguna. El joven se acercó a uno de los muertos, que tenía un tajo profundo en el abdomen. Vestía una armadura de bandas. Su rostro morado y frío era el gesto deturpado. Mostraba unos ojos blancos, sin iris ni pupila, que parecían mirar fijamente a Galahad. El caballero retrocedió de forma instintiva, aunque su ánimo no flaqueó. Tal y como sospechaba, aquellos infelices dormían entre la vida y la muerte, o quizá ajenos a ambas, atrapados en aquel lugar a medio camino entre el cielo y el infierno. El sendero condujo a Galahad a través de la espesura hasta abrirse en un claro en cuyo centro se diseminaban las ruinas de un ábside que abrazaba un maltrecho altar de granito. El musgo cubría el ara desde su base, donde se intuía una cruz cristiana tallada en la piedra, hasta la parte superior, en la que envolvía de verde la estatua yacente de un caballero. La figura, cuyo rostro bordeaba el límite entre la tristeza y el sosiego, era de una belleza serena, aunque la majestuosidad del cuerpo tallado, de proporciones desmesuradas, provocó en Galahad un recelo inevitable. Sospechaba que la niebla actuaba como una suerte de advertencia sobrenatural. Si fracasaba en su empresa, se marchitaría encadenado a aquel lugar, igual que los desdichados que flanqueaban el camino. Pero no había penetrado en ese lugar para echarse atrás cuando el peligro mostrase su cara. Sin prestar atención al aviso, avanzó hacia el altar. Fue entonces cuando todo se desató. Primero fue un eco pétreo que se extendió por el paraje, un ruido sordo y pausado, como si el sonido se moviera con torpeza por aquel aire. Galahad observó entonces que la estatua sufría una extraordinaria transformación. La piedra se convertía en carne cubierta por una piel pálida, si bien de tono amoratado. Los ojos del caballero tallado dentro de profundos surcos se abrían y lo miraban desde un iris grisáceo como la roca. El cuerpo yacente se irguió por entero en apenas un suspiro, izado por una fuerza muy por encima del humano, y luego se puso de pie sin emitir sonido alguno. Era enorme, de la altura de 2 metros, y portaba una alabarda del mismo metal que su vieja armadura. ¿Por qué perturbáis el bosque de los perdidos? Pronunció su voz cavernosa, arrastrada, doliente, mientras enristraba la punta de su lanza. Galahad se aferró a su espada. Vengo a librar a los que aquí cayeron, para que hallen el camino hacia Dios, y cuando lo hagan, yo seré el portador del escudo argentía. El caballero espectral marchó hacia Galahad a grandes trancos. Derrotadme y demostrad que sois digno de tal proeza. Tal diciendo, cargó contra él sin más preámbulos. Galahad esperó a su enemigo,
quien se movía de un modo más liviano y rápido de lo que cabía esperar de un gigante nacido de la piedra. Detuvo el embate con el filo de la espada, pero el impacto fue colosal. No pudo más que retroceder algunos pasos mientras intentaba contener el temblor de sus propios brazos. Aquel espectro demostraba tener una fuerza descomunal y en sus manos el poder de la alabarda se antojaba incontenible. Galahad no pudo contraatacar, ya que su adversario no necesitó descanso para lanzar de nuevo su feroz acometida, impulsado por una energía que tal vez nunca se agotaba. Ninguna de las debilidades del cuerpo humano parecía que pudieran afectarle, ni tampoco la fragilidad del pensamiento o de ánimo. No mostraba miedo ni piedad, sino solo el afán de partirle en dos el pecho y con ello el alma. Galahad comprendió que no podría contenerlo de manera indefinida y que, defendiéndose, no obtendría más recompensa que el agotamiento. Sin dudarlo, asió la espada con las dos manos, eludió la hoja de la alabarda que le pasó cerca del rostro y luego la desvió hacia el suelo. El guardián de Argentia, sin mover un músculo de la cara, recuperó veloz el arma y volvió a descargarla de arriba abajo con mayor violencia. Galahad la esquivó, haciéndose a un lado y acercándose a su enemigo mediante la inercia de la finta, le incrustó la espada por debajo de la coraza en el estómago, hasta el pomo. Había golpeado con todas sus fuerzas. El gigante, empero, apenas retrocedió un paso. No emitió ni un gemido, ni una expiración más sonora de lo que requiere la vida. No siente dolor, se dijo Galahad, viendo confirmado su peor temor. El caballero espectral reculó, sustrayéndose al filo de su oponente, pero Galahad no lo dejó alejarse. Había entendido que aquellos enormes brazos y la alabarda de poste eran letales, pero perdían la efectividad a poca distancia. Lanzó dos duros mandobles a las piernas del gigante, quien lo soportó sin perturbarse en absoluto. Al lanzarle estos golpes, Galahad había sentido como si golpeara contra una roca de la que saltaban chispas. De nuevo, su rival contraatacó, retrocediendo y extendiendo el asta para empalarlo, pero el joven esquivó la embestida sin separarse demasiado del cuerpo del espectro. Habría sentido su aliento de haber sido un ser vivo. Sin embargo, no expelía el más breve hálito. ¿Cómo matar lo que no está vivo? El de Camelot lanzó su estocada hacia el abdomen de su contrincante, pero en lugar de buscar clavarle la hoja, hizo palanca y moviéndola hacia un lado, cortó las correas de la coraza. El peto del caballero espectral saltó hacia adelante. Por vez primera, éste sintió algo parecido al desconcierto. Durante un momento quedó parado, con la extrañeza en el rostro, pero luego reaccionó, intentando atrapar a su oponente con su enorme abrazo. Galahad giró sobre sí mismo para apartarse, y habiéndose colocado a la espalda del otro, clavó la punta de la espada en las anillas de la cota, retorció el filo y tiró con fuerza. Saltaron por los aires multitud de anillas y parte del
gambezón de su enemigo. Ya el otro se volvía para ir en su busca, pero el ágil Jalacad, mucho más pequeño, giró con él y ahora sí, con toda su fuerza, buscó causarle un cruento tajo en la zona que se había esforzado por dejarle descubierto. Con sorpresa y alborozo, vio que manaba de la herida un reguero de sangre, sangre negra como el betún que tenía la hoja de su espada. Enardecido por haber logrado causarle daño, Galahad no da opción a su oponente. Permanecía cerca de él, girando a su alrededor, mientras su espada trepidaba en el aire antes de cada impacto, ansiosa de más humor oscuro. Tras varias vueltas, el espectro decidió soltar su alabarda y detenerse. Entonces, girando sobre su fornido torso, barrió el espacio alrededor con el brazo. Galahad no pudo evitar encontrarse su puño bestial con el rostro. El mazazo fue terrible. Galahad sintió un dolor insoportable y oyó un crujido de huesos, un espantoso chasquido que le hizo perder el equilibrio. El espectro, viéndolo afectado, lanzó un segundo golpe, pero el joven caballero reaccionó a tiempo y alzó la espada y desvió el puñetazo. Vio que venía en su busca el otro puño, que esquivó agachándose, y luego volvió el primero, pero entonces Galahad plantó los pies en el suelo, levantó la espada y la descargó contra la mano que se acercaba. 3 dedos se desprendieron de ella y cayeron al suelo, retorciéndose con un ritmo macabro. De nuevo, en el rictus del guardián se percibía la confusión. Ese breve instante que Galahad sabía que era fugaz, lo aprovechó para saltar hacia él, aferrarse a uno de sus enormes brazos y desde ahí impulsar el filo hacia arriba, buscando con la punta el cuello del gigante. Aquel ser lanzado al mundo desde la misma muerte reaccionó, venciendo al propio tiempo y avanzando la mano libre, bloqueó el golpe, si bien no pudo evitar que la espada se le clavase en la palma en medio de un estallido de sangre oscura. Con una agilidad inusitada, le propinó una patada a Galahad en el estómago y lo lanzó lejos rodando por el suelo. El caballero, sin aliento, dio vuelta sobre sí mismo, pero tan pronto como pudo se puso en pie de un salto y volvió a colocarse ante él, encorvado, la espada preparada para el ataque en posición de combate. El gigante no fue a por él, sino que observaba con el ceño fruncido al joven, que esgrimía su arma con gesto torvo, dispuesto a continuar la pelea. Retumbó la voz espectral diciendo: en todo el tiempo que he custodiado Argentia, en todos los combates que he librado, nunca nadie logró alcanzarme, ni siquiera una vez. Vos, joven caballero, lo habéis hecho con insistencia. Merecéis, cuando menos, una muerte honrosa. Eso os puedo prometer y espero que os satisfaga. Por toda respuesta, Galahad cargó contra él, lanzando un grito de rabia. Su enemigo llevó la mano al suelo para recuperar su alabarda, pues el otro se hallaba a la distancia más adecuada. El joven contaba con ello, aunque el gigante extendió el arma hacia él tan rápido como pudo. Galahad actuó de modo inesperado. Ante la cuchilla se tiró al suelo y rodó para pasar por debajo. Al llegar frente a las piernas del gigante,
se alzó para lanzarle una estocada en el pecho. La hoja atravesó lo que quedaba de la malla y entonces el joven la tomó con ambas manos para alargar el corte hacia abajo como si abriera un cordero en canal. La sangre oscura manó sobre él, empapándole los brazos. El espectro se tambaleó hacia atrás ante la mirada ceñuda del joven y dio la impresión de que iba por fin a caer. Sin duda, aquel era el golpe final para cualquier enemigo, pero el gigante no era un guerrero común. Como si no hubiera sufrido daño alguno, el espectro sacudió la cabeza y alzó la vista hacia Galahad. No parecía furioso ni molesto, permanecía impasible. Viendo que Galahad lo miraba con la esperanza de haber acabado con él, rápidamente cimbreó la alabarda para buscar el cuello. El otro se agachó al instante, creyendo que lo hacía lo suficiente, pero el arma lo golpeó en la cresta del yelmo y se lo arrancó de la cabeza. Salió volando hacia un lado y acabó chocando contra uno de los árboles que rodeaban el claro. El gigante aferró el arma con fuerza para aprovechar su fugaz ventaja. Lanzó la punta adelante, de modo más preciso, más letal, aunque la clavó en el suelo, porque el joven caballero se había apartado de nuevo, sorteando otra vez la muerte desde el suelo. Galahad comprendió que acercarse a su enemigo se había tornado una empresa imposible, así que con más temple esperó su oportunidad mientras el espectro, inagotable, frío, continuaba lanzando su alabarda en arcos, a lo que él se sustraía saltando a los lados. El joven se había dado cuenta de que antes de avanzar la lanza, el caballero enristraba el arma hacia su pecho. Fue en uno de esos momentos en que recogió los brazos cuando Galahad aprovechó para saltar adelante y soltando un potente bramido que diera fuerza a su golpe y atronara al otro, le descargó un tajo en la muñeca, con tal furia que el filo cegó tendones y hasta el hueso. La alabarda y la mano derecha del caballero espectral se desplomaron en el suelo, donde quedaron convertidos en un bloque de roca gris de vuelta a su origen. A los dos combatientes les pareció que al chocar el miembro cercenado y convertido en piedra contra el suelo, un estruendo aterrador colmaba el aire, pero lo cierto es que no había sonado nada. El caballero espectral quedó inmóvil, mirando lo que había perdido. Entonces, para la sorpresa de Galahad, soltó la alabarda e hincó la rodilla frente a él. De su boca no salió un solo quejido. Con el otro brazo tomó la punta de la espada de Galahad y se la colocó en la base del cuello. «Debéis matarme», le dijo. Galahad resoplaba con el aliento desbocado. Negó con la cabeza mientras recuperaba el aliento. «Levantaos», contestó con firmeza. «No os daré muerte desarmado y de rodillas. Soy vuestro rival, no vuestro asesino. Sabed que si vuelvo a tomar mi arma, trataré de daros muerte. No espero menos de vos». Galahad apartó la espada y se retiró para darle espacio a su enemigo. «Mi honor así lo exige». El gigante espectral lo contemplaba con sus pupilas pétreas. Levantó su muñón y a la vista de los dos contrincantes, donde le faltaba la mano, comenzó a formarse una nueva, brotando de su interior como una planta.
hasta quedar moldeada por completo, igual que si nunca hubiera faltado. Galahad se percató entonces de que desaparecían todas las heridas que le había causado a aquel ser de ultratumba. No podéis vencerme, habéis de aceptarlo, dijo. Tarde o temprano os agotaréis, mientras que yo permanezco sin mácula, curando mis heridas. Ahora os pregunto, sabedor de que vais a dejar aquí la vida y el alma, ¿deseáis proseguir con este combate sin sentido? No puede carecer de sentido lo que se hace con un fin más alto que uno, respondió Galahad. Ya veo que no os agotáis nunca y que sanáis vuestras heridas, pero tal vez puede heriros más rápido de lo que vos podéis curaros. ¿Quién sabe? Merece la pena intentarlo. No he venido aquí a reconocer absurdo alguno. He venido a liberar a los cautivos, y cuando lo haya hecho, tomaré el escudo sagrado que ha de guiarme hasta mi próxima aventura. El caballero espectral fruncía el ceño mientras lo escuchaba. Habiendo acabado el otro, pareció reflexionar un momento y luego, asintiendo con la cabeza, se levantó de nuevo. Pues bien, así sea, pues. Tomó su arma y, haciendo amago de avanzarla, dio un paso hacia Galahad. Por primera vez mostraba alguna suerte de emoción. Esbozaba una sonrisa, aunque era una sonrisa que estaba, sin embargo, cargada de dolor. Un gesto olvidado que volvía a su rostro, procedente de un tiempo remoto. El joven, si bien sorprendido, cargó contra él. Entonces el gigante abrió su guardia y, poniendo los brazos en cruz, dejó que Jalad lo traspasara de lado a lado con su hoja. No pareció que sufría dolor, sino que, teniendo a su oponente y encima, le tomó las manos con las suyas, que se ciñeron como grilletes, y hundió en su mirada los dos pozos oscuros e infinitos que eran sus ojos. Vos, y no otro, sois el elegido para tomar el escudo Argentía. Habéis demostrado ser un caballero generoso al luchar por las almas que aquí hay encerradas, incluida la mía. Habéis demostrado ser un caballero justo al no acabar conmigo cuando estaba desarmado y de rodillas. Y finalmente, habéis demostrado ser un caballero sacrificado, el más honorable que se haya visto jamás, al decidir luchar hasta el final, aún sabiendo de vuestro destino, le anunció, y su mirada sin vida se llenó de luz por un instante. No tengo palabras suficientes para expresaros mi agradecimiento, noble caballero, porque hoy, gracias a vos, por fin mi alma viajará al paraíso. Antes de que Galahad pudiera responder con palabra alguna, el espectro comenzó a deshacerse de la bruma que envolvía el claro hasta desaparecer del todo. El joven se volvió entonces a mirar a su alrededor. Un coro de susurros se extendía por el paraje mientras la niebla aumentaba, alimentándose con los cuerpos de los caídos que yacían en la espesura. También se estaban deshaciendo en la bruma. La ola neblinosa lo acabó atrapando de tal modo que apenas podía él atisbar la punta de su espada. Pero Galahad no sentía miedo, sino compasión, pensando en que todos aquellos caballeros, incluyendo el gigante espectral, habían sido probablemente víctimas de sus propios impulsos. Se habían probado ante Argentía,
movidos por el anhelo de ganar la gloria entre los hombres. Ese anhelo era el que a él le parecía sin sentido. Poco a poco la niebla fue desvaneciéndose, rompiéndose en jirones, y según se iba disipando, aparecía ante él el altar de la cripta, sobre el que refulgía Argentía, el escudo bendecido por Dios, el escudo inquebrantable. Apagado ya su resplandor divino, parecía él mismo entregarse para ser tomado. Galahad se acercó a admirarlo. Daba la impresión de ser extraordinariamente ligero, pero robusto. Lo rozó con las yemas de los dedos. Al fijarse en la inscripción que lo orlaba, se sorprendió porque entendía lo que ahí estaba escrito. Solo el elegido puede probarse ante mí y junto a mis hermanas tomar el cáliz, leyó. De pronto, en la parte inferior se conformó una segunda línea que completaba la primera, pues en el espejo de las 6 estrellas, la segunda reliquia será revelada ante el justo. Después, el mensaje desapareció y quedó únicamente la bermeja cruz. Cabalgaba al paso, sin forzar a su corcel, y tomó un poco de cecina de sus alforjas para calmar el hambre. Apenas había descansado y deseaba recobrar fuerzas antes de aventurarse por el camino de inhóspito aspecto formado por piedras negras que se abría ante él. Desde que había salido de la abadía blanca, portando Argentía en su brazo, el joven Galahad se hallaba inmerso en una nueva búsqueda. Quería encontrar el espejo de las 6 estrellas. Su pensamiento se trasladaba de continuo a los fabulosos sucesos que había vivido apenas una semana atrás. A ratos los recordaba de forma vívida, como recién guarecidos en la memoria, y a ratos como actos irreales, como si el escudo que ahora portaba hubiera germinado en un sueño. En la abadía, un fraile anciano que había sido pastor de cabras le había hablado de un valle al que se refería como el Valle de las 6 Estrellas. Nadie osaba acercarse ahí, pues se decía que en las profundidades de sus bosques habitaba la Dama del Lago. En esa dirección se había encaminado el caballero sin dudarlo. Cuando más se iba acercando al norte, más negras se volvían las nubes. No en vano, unos boyeros y un par de mercaderes con los que se había cruzado en el camino habían coincidido en que hacia el septentrión el aire se había vuelto irrespirable, en que no brotaba ya las semillas, las cosechas se pudrían y la tierra tenía un olor malsano, acre y viciado. Ellos le señalaron el camino hacia el valle que estaba buscando. Sus vagas indicaciones hablaban de un sendero en el que las piedras eran como el carbón, las mismas sobre las que su caballo había empezado ya a caminar. El sol estaba cayendo y la luz era cada vez más tenue, por lo que Galahad decidió descabalgar.
Una vez desmontado, tomó en las manos una de aquellas rocas compuestas de tierra negra. Parecían provenir de un mundo muy lejano, expulsadas tal vez de las entrañas ardientes de la tierra. Tras guardar los últimos restos de cecina, avanzó por el camino tirando de las riendas de su montura. Al poco llegó a una floresta que tenía algo de despiadada, con sus árboles de raíces entorchadas y un verdor casi iridiscente. El caballero distinguió a su paso jacintos, azafranes y entre los arbustos una gran cantidad de árboles preñados de frutos. El ambiente se iba cargando de humedad hasta tal punto que su armadura acabó cubierta de las gotas del rocío nocturno. Todo a su alrededor exudaba vida, como si los límites de lo posible se hubieran ensanchado. El camino se perdía en un ascenso sereno hacia un altozano, y apenas Galahad hubo cruzado un vado lechoso inundado de helechos y flores de loto, se desató una explosión de luciérnagas que iluminó el paso del caballero. Los lugareños tenían razón. Había algo poco terrenal en aquellos bosques, como si los antiguos dioses caminaran aún entre los árboles, dispuestos a acechar a los extraviados y a reírse de los incautos. Bordeó un conjunto de árboles enormes y por fin alcanzó la corona. Vertiente abajo, al otro lado, descubrió una laguna abrazada de color verde. A esa charca las gentes de la región la tenían por el hogar de la dama del lago, pero él sospechaba que aquel no podía ser el célebre lago. La abadesa, una mujer culta, le había contado en una ocasión que el lugar, habitado por la magia de la hechicera, se hallaba en una enorme floresta de nombre Broceliande, en Bretaña la Menor, donde el lago se perdía más allá de la vista. Galahad se acercó a la orilla de la laguna para que el animal abrevara, más divertido que temeroso por acabar cayendo presa del influjo mágico de alguna hechicera. Confiado, se arrodilló para remojarse el rostro, tomó un poco de agua con las dos manos y se la llevó a la cara, pasándola por los ojos cerrados. Al abrirlos, se percató de que el cielo nocturno se había limpiado de nubes y ahora la luna se reflejaba en la superficie cristalina del lago. También se veían ahí 3 estrellas que resplandecían más que las otras, 3 luces que brillaban en el cielo y también en el agua, como si fuera un espejo. Viendo unas sobre las otras, Galahad tuvo la certeza de encontrarse frente al espejo de las 6 estrellas. De súbito, casi coincidiendo con ese pensamiento, se formó un remolino en el agua, que fue cobrando violencia hasta arrastrar plantas, peces, incluso las piedras del fondo. Galahad tuvo el instinto de retirarse con su caballo, y cuando se incorporaba para tirar de las riendas del animal, el embudo acuoso se invirtió de tal forma que su interior quedó expuesto a la vista del caballero. En él apareció una joven de una belleza arrebatadora, cuyos cabellos rojizos se elevaban hacia el cielo
impulsados por un viento irrefrenable. Estaba cubierta por un vestido de tacto etéreo, vaporoso, casi transparente. La joven observó al caballero con la mirada encendida. Sus ojos no parecían conocer ni la vergüenza ni el pudor. Galahad puso freno a sus pensamientos y, sin darse cuenta, mientras palpaba el pomo de su espada, hizo lo que no había hecho jamás delante del caballero espectral. Retrocedió. Ella, desde su altar líquido, hizo un gesto fugaz con los dedos y el agua que la sostenía comenzó a descender hasta depositar en la orilla. El agua se calmó en apenas un instante y volvió a formarse el espejo donde se reflejaban las 3 estrellas. «Habéis venido a buscarme», dijo entonces la joven. Galahad tuvo que esperar un momento antes de responder. Cuando lo hizo, se dio cuenta de su rudeza. La visión de aquella muchacha lo turbaba más que nada de lo que había visto hasta entonces. «Mi señora, no os busco a vos, pues no sé quién sois ni por qué aparecéis ante mí». Ella se rió cautivadora y le clavó sus ojos verdes como el bosque mismos, llenos de un vigor tan pleno que a Galahad se le antojó casi atroz. «Mi nombre es Nealia. Si me presento ante vos es porque sé lo que buscáis y este es el camino. Bajo estas aguas se halla el medio para alcanzarlo. Es un objeto de vuestro Dios que reposa aquí desde tiempos inmemoriales y que os acercará un paso más a vuestro destino». Galahad frunció el ceño. Ella le sonreía. «Pero no es posible llegar a él sin pagar el precio que vale. Si deseáis lo que este lago esconde, debéis acercaros». Alzando los brazos hacia él, le indicó que se aproximara. Galahad dudó todavía un momento. Luego apretó la mano alrededor del pomo de su espada y tanteó con el pie derecho el agua de la laguna. Parecía firme, como el granito. Se había solidificado. Aún así, ante tal maravilla, no osó pisarla. «No me temáis, caballero», dijo ella. «No dejo de ser una mujer desarmada». «Mi señora, mucho me temo que no solo sois eso. Comprendo entonces, caballero de Arturo, que no estáis dispuesto a pagar el precio que vale obtener lo que esconde este lago». Dio un paso hacia él para ponérselo más fácil. A Galahad todo aquello le parecía una celada. Ahora bien, no podía arredrarse ante una doncella del lago, pues no lo había hecho ante gigantes espectrales. Tenía que entrar en su juego si deseaba conseguir aquello que prometía. No en vano había llegado ahí siguiendo el mensaje inscrito en el escudo. Pisando con cuidado, se adentró en la pulida superficie. Al llegar junto a la doncella, lo embargó un olor suave a lavanda y agua de río. «¿Cuál es el precio?», le preguntó entonces. «Debéis aceptar pagarlo sin conocer en qué especie se calcula», dijo ella, y comenzó a caminar alrededor suyo, deslizando el dedo sobre su nuca. Al caballero se le erizó el cabello. «Este objeto de vuestro Dios tiene un gran valor, el mayor que un caballero puede pagar,
pero sin duda el precio os parecerá adecuado. Galahad se sentía lentamente aturdido por la cercanía de la mujer. No conseguía serenarse ante aquella muchacha radiante y hermosa. Si sois una servidora de la Dama del Lago, ¿por qué me ofrecéis el poder de Dios? Le preguntó. ¿Por qué ayudáis a un caballero cristiano? Nealia negó con la cabeza. Había perdido la sonrisa. El muchacho era puesto, pero tenía la sagaz de un madero. Sois duros de mollera, señores guerreros, siempre admirando vuestro ombligo, protestó. Todos sufrimos la devastación de la tierra. Todos enfermamos cuando la vida se debilita. ¿Quién es el responsable de lo que está sucediendo? Ni yo ni mi señora podemos decirlo, pero os aseguro que no es el aliento del dragón lo que lo ha provocado. En la fuerza oscura que lo impulsa, lace otra clase de poder, otra suerte de magia. No es la nuestra. Galahad la miró imperturbable. El rostro de la muchacha se había ensombrecido. Sufría tanto como él por la enfermedad de la tierra. Acepto el precio, aseveró vehemente. Entonces, buen caballero, te diré cuál es el precio. Marcaré tu costado con la huella de mis dioses, y mediante esa marca tú hallarás tu destino y yo el mío, le dijo, mientras dibujaba un signo en el aire que Galahad jamás había visto. De pronto, el agua ascendió hasta la palma de sus manos. El caballero, maravillado e inquieto, tuvo la sensación de que aquellas palabras volverían en el futuro para determinarlo, tal vez para sellar su suerte, bien con una muerte segura, bien de otra forma. Ella, exultante en el despliegue de sus poderes, dejó escurrir el agua sobre el dorso del peto de Galahad, quien sintió como si un hierro candente marcase su sangre. Brujería, se dijo, estoy pactando con las fuerzas arcanas del mundo. La joven acercó su rostro al de él, perfumándolo con su olor a lavanda y musgo. A partir de este momento, Camelot no podrá ignorar que ha pactado con los dioses antiguos, concluyó. Cumplid vuestra parte, puesto que yo ya he pagado el precio exigido. Entonces, la joven, rebelde y desafiante, se acercó y lo besó en la mejilla, para luego susurrarle al oído, está en vuestras manos. Tal diciendo, no pudo evitar reír, y el espejo se hizo agua bajo los pies de Galahad. El caballero se precipitó sin remedio a las profundidades como si fuera un cuerpo muerto. Notó que su coraza, brazales y grebas le pesaban como un fardo mortífero. Intentó nadar con todas las fuerzas que pudo reunir. Sin embargo, con cada brazada se hundía más profundamente, se iba más al fondo, perdía más aire. El único pensamiento le martilló la cabeza. Estúpido, has sido capaz de vencer al caballero espectral para morir ahogado por culpa de una doncella del lago. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta